última palabra. La tienes tú. Us to live in paradise until Adam and Eve disobeyed God and ate the forbidden fruit. And with one choice, they learned both good and evil. Since then, since Cain killed... Wrong choices, wrong decisions. That's why this is happening. Our Creator decided to cleanse the earth. God warned me. He told me to build a boat. A boat to save our family and all the animals. Every other living creature would die. And on the seventh day, God rested. Amado Dios y Padre Celestial, te doy infinitas gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que tú nos das, Señor, de glorificar tu nombre, de extender tu reino, Señor, de bendecirte. Quiero invitarlo a que usted se una a esta oración conmigo y le clamemos misericordia a Dios. Señor, ten piedad de nosotros, perdónanos, Señor, nuestros pecados, Señor, que diariamente cometemos, aún, Señor, sin darnos cuenta, cuando no escuchamos con atención al que nos habla, cuando subestimamos a las personas que están a nuestro alrededor, cuando nos creemos mejores que otros. Señor, perdónanos. Tienes tanta misericordia de nosotros, tienes tanta paciencia con nosotros, Señor, que es sorprendente. Definitivamente te podemos amar porque tú nos amaste primero a nosotros. Hoy les quiero compartir de un testimonio muy lindo de la palabra de Dios que está en Hebreos 11 y es el Museo de la Fe que nosotros tenemos pues como ese hall de la fama que hay en Hollywood. Nosotros los cristianos tenemos un museo de la fe. Saben, queridos hermanos, es difícil pasar por este museo y no sentirse quebrantado en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Y la verdad que no sé si me he vuelto como muy llorona o no sé qué será, pero cada vez que miro a lo que estuvieron dispuestos a hacer los que nos precedieron, me da un poco de pena, me da un poco de vergüenza personal ver que lo que hacemos es tan poco, tan limitado, ver que no nos esforzamos lo suficiente teniendo en cuenta todo lo que nos da Dios. Pero hoy les quiero compartir la palabra en este precioso pasaje bíblico y leo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras yo les estoy hablando, Laurita les va a pasar unas preciosas imágenes de la Biblia y dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio.
de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspasó Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y quiero detenerme en este versículo tan lindo que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Definitivamente, queridos hermanos, Dios obra de acuerdo a nuestra fe. Yo podría contarles muchos testimonios en los que he visto la gloria de Dios de acuerdo a mi fe. Por ejemplo, no se los puedo negar, yo viajo semanalmente a Bucaramanga y hay viernes, yo viajo el sábado, hay viernes que no tengo la más remota idea de dónde va a proveerme Dios para el transporte al otro día, pero yo sé que voy a estar en esa clase. ¿Por qué? Porque yo le digo a Dios: Señor, yo soy tu hija y lo que estoy haciendo es aprender para extender tu reino, para aplicarlo para el beneficio de las familias que están buscando una solución a sus conflictos interpersonales, de tal modo, Señor, que yo estoy sembrando eso en tu reino y yo soy tu hija, entonces necesito el transporte mañana. De algún modo, esa noche o al otro día alguien se conecta conmigo y me dice: hermana Sisi, si usted me puede colaborar con la tarea, yo viajo a tal hora. Entonces yo le digo: claro que sí, hermano, yo con mucho gusto le doy el trabajo que ya yo lo tengo hecho, pero usted me hace el favor y me lleva. Claro que sí, es la gloria de Dios. Pero Dios se glorifica de acuerdo a nuestra fe. Quiero continuar y voy a pasar al versículo 12, donde dice, el 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. He pasado por el lado de Noé, pasé por el lado de Abraham, pasé por el lado de Isaac y de Jacob. Y en este momento me he detenido a hablar un poco de Sara. ¿Qué pasó con Sara? Les quiero compartir cómo fue la prueba que tuvo Sara y cómo Dios se glorificó en la vida de ella y de su esposo Abraham, porque resulta que Sara era menopáusica. Dice la palabra de Dios de una manera pues muy hermosa, muy sutil, que Sara había perdido la costumbre de las mujeres. Sara humanamente ya no podía concebir hijos. Biológicamente todas sabemos que nuestra época fértil depende de que nosotras pues tengamos ese proceso de ovulación, ¿verdad? Y pues la señal de que podemos hacerlo es ese periodo mensual que tenemos. Pero resulta que ya Sara no tenía la costumbre de las mujeres, Sara era menopáusica. Estamos hablando de una mujer que recibe la promesa a los 75 años. A los 75 años Dios le dice que a través de unos ángeles que ella va a ser madre y madre de multitudes. Sara realmente es una mujer muy normal y me agrada eso. Sara va y se esconde y se ríe. Pero yo les voy a compartir por qué se ríe Sara. Sara no se ríe porque ella sea menopáusica, ella cree que Dios puede hacer cualquier cosa. Sara no se ríe porque dude de Dios y del poder de Dios. Sencillamente Sara se ríe porque ella y Abraham no tenían ya ningún tipo de vida conyugal. Entonces Sara dice: ¿será posible que teniendo yo 75 años y mi esposo 90, pueda yo volver a contentarme con mi esposo? Me gusta el realismo de esta mujer, ¿verdad? Y la Biblia básicamente nos plantea ejemplos de personas tan normales como usted y como yo. Y obviamente, pues ella deduce, si yo no tengo ya ningún tipo de vida conyugal con mi esposo, ¿cómo puede ser posible que yo conciba un hijo? Ella ni siquiera se detiene a pensar en que es menopáusica, no se detiene a pensar en su edad. Sencillamente lo que a ella más increíble le parece es que un hombre de 95 años de algún modo pueda volver a tener un momento de intimidad con ella. Pero Dios es perfecto y Dios hace lo que Él quiere. Y obviamente si nació Isaac fue porque hubo ese momento del cual dudaba Sara. Quiero seguir adelante y me voy al versículo 13, por lo cual, el 12, perdón. También de uno, y ese ya casi muerto, se refería a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo
que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Dice primeramente en el versículo 6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo estar haciendo muchas cosas para Dios, queridos hermanos. De hecho, aspiro a hacer de verdad un trabajo que le agrade a Dios. Pero si yo no tengo fe, la gloria de Dios va a ser limitada en mi vida. Pero vemos a una mujer que aún teniendo un planteamiento muy humano, le cree a Dios. Y dice la palabra de Dios de una manera maravillosa que de ese ya casi muerto y de esa mujer estéril, como la multitud de estrellas que hay en el cielo y como la multitud de arenas que hay en el mar, somos usted y yo, porque usted y yo somos descendencia de Abraham. Qué bonito, ¿verdad? Qué lindo ejemplo. Hay un pasaje que no quiero omitir porque quebranta mi corazón y dice que, ¿y qué más digo? En el 32, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak y de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de todos los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Ellos saben que en la eternidad por ser mártires va a ser mayor su galardón. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Miren lo que dice esta palabra. De los cuales el mundo no era digno, errando en los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados antes que nosotros. Dice la palabra de Dios, queridos hermanos, que ante testimonios como estos, el mundo ni siquiera es digno de ellos, porque ellos preferían morir por amor a Cristo. Qué hermoso, ¿verdad? Lo amo en el amor de Cristo, lo amo yo, Sisi Flores. Anhelo que en su corazón haya un terreno abonado para que usted esté dispuesto a entender lo que la palabra de Dios le dice, y hay un museo de la fe al que usted puede pertenecer. Y hay un testimonio que falta por escribir y es el suyo. ¿Qué milagro quiere? Espérelo de parte de Dios, porque en toda circunstancia la última palabra la tiene Dios. Que el Señor le bendiga. Y la última palabra, la tienes tú.